He recibido noticias inquietantes sobre la familia real británica. Durante décadas, los rumores acerca de secretos ocultos dentro de la casa de Windsor han circulado en voz baja, como susurros imposibles de acallar. Sin embargo, en esta ocasión, no se trata solo de especulaciones. La tecnología moderna ha sacado a la luz algo que nadie esperaba. Gracias al uso de avanzadas técnicas de escaneo con inteligencia artificial, los investigadores dirigieron su atención a la bóveda privada de la reina Camila, un lugar que siempre se había considerado como un simple depósito de pertenencias personales. Lo que allí apareció estremeció a la monarquía desde sus cimientos. Entre las sombras de ese cofre de acero, se hallaban objetos que alguna vez pertenecieron a la inolvidable princesa Diana. La frase de Lady Di resuena con más fuerza que nunca. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Esta revelación abre un sinfín de preguntas sobre lealtad, herencia y verdades escondidas. ¿Por qué las pertenencias de Diana estaban encerradas en secreto? ¿Qué significa realmente este descubrimiento para la historia reciente de la corona? Cuando los escáneres de IA se concentraron en las puertas reforzadas de la bóveda de Camila, ubicada en Ray Mill House, nadie imaginaba que la historia temblaría de nuevo. Durante décadas, aquel lugar había permanecido sellado, con su contenido conocido únicamente por un reducido grupo de asistentes de confianza. Pero a comienzos de 2024, dentro de un proyecto de modernización que buscaba digitalizar el catálogo de bienes reales, se introdujo tecnología de escaneo no invasiva para examinar la bóveda sin forzar cerraduras. Lo que las máquinas revelaron no fue un simple inventario. Fue una revelación que hizo tambalear los pasillos del palacio. Semanas antes, Clarence House ya se encontraba en un estado de agitación silenciosa. Una auditoría discreta del Tesoro Real había detectado algo profundamente perturbador. Varias de las joyas más preciadas de Diana, supuestamente custodiadas desde su trágica muerte en 1997, habían desaparecido. La lista del inventario era escalofriante en sus detalles. Faltaba la pulsera de esmeraldas y diamantes con sus pendientes de oro a juego, pieza inmortalizada en tantas galas benéficas. También había desaparecido el broche de zafiros transformado en colgante, objeto de gran valor sentimental. Y lo más doloroso, uno de los pendientes de diamantes, gemelo del recuperado tras el accidente en París, había desaparecido por completo. En un principio, el hallazgo se compartió solo en susurros entre el personal real. Pero cuando la información llegó a los miembros de la familia, el silencio se hizo añicos. El pánico recorrió los pasillos. Para la opinión pública, esas joyas eran símbolos de estilo y sofisticación. Para los Windsor, eran reliquias de Diana, fragmentos de su risa, de su dolor y de su valentía, cristalizados en piedras preciosas. En una tensa reunión en Clarence House, el ambiente era irrespirable. El rey Carlos, todavía convaleciente de sus tratamientos contra el cáncer, no pudo contener su furia. ¿Qué significa que las joyas de Diana estén desaparecidas?, tronó con voz débil pero firme. Ante él, el señor Emerald, jefe de la unidad del Tesoro Real, temblaba aferrado a los papeles de la auditoría. En una esquina, el príncipe Guillermo permanecía rígido, con las manos fuertemente entrelazadas. Durante años había luchado por proteger la memoria de su madre del olvido y la manipulación. Y ahora, sus últimas posesiones habían desaparecido. Se levantó de repente, incapaz de contener la emoción. Eran lo último que mi madre nos dejó a Harry y a mí. Y ahora ya no existen, dijo con voz quebrada, atravesando el aire como un cristal roto. La princesa Ana rompió entonces el silencio con una firmeza helada. Se supone que esta es la casa más segura del reino. No queremos consuelo. Queremos respuestas. Sus palabras resonaron como golpes de martillo en el salón. Finalmente, Carlos alzó la mano, agotado. No permitiremos que el pánico gobierne esta casa. Pero Ana tiene razón. Necesitamos la verdad. Encuentren a los responsables, descubran cómo ocurrió y devuélvanlas.
Esa misma noche, los escáneres de IA comenzaron a mapear cada rincón de la bóveda de Camila. Al principio, la transmisión digital era estable, hasta que un parpadeo en las pantallas heló la sangre de los técnicos. En la penumbra del depósito, entre capas de polvo y terciopelo, aparecieron siluetas brillantes. Una pulsera, un colgante de zafiro y un pendiente de diamante. La forma era inconfundible. Eran las joyas de Diana. El silencio que siguió fue eléctrico. En ese instante, las sombras de dos mujeres, una ausente y otra viva, parecieron encontrarse en un mismo lugar. El eco de la tragedia de 1997 regresó como un fantasma imposible de enterrar. El descubrimiento no solo devolvía tesoros perdidos, traía consigo sospechas, heridas abiertas y un nuevo capítulo de intrigas. ¿Se trataba de una simple confusión o de una traición deliberada, cuidadosamente escondida tras el silencio de la realeza? La bóveda había hablado, y sus secretos amenazan con cambiar para siempre la historia de la familia real británica. La bóveda que nunca debió contener nada. Cuando la cámara sellada de Ray Milhouse fue finalmente sometida al escaneo de inteligencia artificial, el resultado provocó un temblor que recorrió no solo las paredes del palacio, sino también la imaginación colectiva del pueblo británico. Lo que la tecnología reveló no fueron simples documentos privados ni objetos sin relevancia, sino un estremecedor eco de una mujer cuya ausencia aún pesa sobre la historia: la princesa Diana. Las imágenes proyectadas por el escaneo dejaron a los funcionarios sin palabras durante varios minutos. Tras puertas de acero y cedro, entre registros domésticos de apariencia banal, emergieron objetos inconfundiblemente ligados a la princesa del pueblo. Piezas que durante décadas se habían dado por perdidas, reaparecieron en el lugar más inesperado. El primer hallazgo fue una caja forrada de terciopelo que contenía un delicado broche de zafiros y diamantes, una joya que Diana lució en los primeros años de su matrimonio y que quedó inmortalizada en innumerables fotografías que marcaron toda una época. Junto a ella, cuidadosamente doblados, se hallaban fragmentos de notas escritas a mano, su caligrafía inconfundible para quienes la conocieron, trazos curvos y emotivos que transmitían peso y sinceridad en cada palabra. Lo más impactante, sin embargo, fue un pequeño relicario de oro. Su cierre seguía intacto y en su superficie se grababa con elegancia una inicial: D. Dentro, según los técnicos, se encontraba una fotografía desvaída de sus hijos, Guillermo y Harry, aún niños, sonriendo sin saber que, años después, la tormenta envolvería para siempre su historia familiar. El hallazgo suscitó preguntas imposibles de responder con tecnología. ¿Cómo habían llegado esos objetos tan personales a una bóveda registrada bajo el nombre de Camila? Los registros oficiales no mostraban transferencia legal alguna, ni documentación de respaldo. Únicamente una entrada ambigua en los archivos: transferencia no revelada. Para los conocedores de la maquinaria palaciega, esa ausencia de pruebas era en sí misma una prueba. Hablaba más alto que cualquier documento. Los cortesanos empezaron a murmurar, alimentando teorías y especulaciones. ¿Se trataba de una traición, de una ocultación negligente o de un arreglo diseñado para sepultar recuerdos que nunca debían volver a la luz? La reacción dentro de los círculos reales fue inmediata y volcánica. Algunos sugirieron sabotaje, insinuando que Camila había sido víctima de una trampa cruel, su bóveda convertida en escenario de un montaje calculado. Otros, especialmente aquellos leales a la memoria de Diana, lo interpretaron como la afrenta definitiva, una apropiación de lo que pertenecía a una mujer que había sido marginada, incomprendida y finalmente perdida en la tragedia. Un asistente que estuvo presente cuando se confirmaron los resultados describió la atmósfera como irrespirable, como si el pasado hubiera forzado la puerta del presente exigiendo ser escuchado. Ecos de una corona rota. Para el público, el simbolismo resultaba insoportable. Durante décadas se había creído que las pertenencias más íntimas de Diana estaban dispersas, perdidas o guardadas bajo llave,
en archivos oficiales inaccesibles. Descubrir ahora que tesoros tan personales habían permanecido ocultos en una bóveda asociada a Camila, su rival amorosa y, posteriormente, su sucesora en el papel de consorte, tocó una fibra que ningún comunicado oficial podía aplacar. Las preguntas se multiplicaban. ¿Fue producto de disputas no resueltas en el proceso de divorcio? ¿Artículos traspasados en silencio de un inventario a otro? ¿O acaso se trataba de algo más oscuro y calculado? Un pacto silencioso para enterrar fragmentos de la vida de Diana donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Lo único claro era esto. Aquella bóveda ya no pertenecía solo a Camila. Se había transformado en una cápsula del tiempo, un receptáculo de dolor, traición y memoria. Una prueba tangible de que ni los candados más firmes pueden mantener el pasado enterrado para siempre. Y la duda más inquietante aún flotaba en el aire. ¿Y si esas joyas nunca se perdieron, sino que fueron escondidas intencionadamente, como guardianas de una verdad demasiado peligrosa para salir a la luz? El fantasma en la corona. Lo que comenzó como una auditoría rutinaria, se convirtió en una pesadilla histórica. El escaneo con inteligencia artificial reveló compartimentos ocultos, paneles reforzados tras los cuales emergieron objetos que parecían susurrar desde otra vida. La máquina identificó una pulsera de zafiros y diamantes, la misma que Carlos había mandado fabricar en 1981 para Camila, apenas semanas antes de casarse con Diana. Esa joya que arrancó lágrimas a la joven princesa en vísperas de lo que debía ser su cuento de hadas, apareció ahora junto al broche de Diana, desaparecido tras su muerte. Dos símbolos de amores entrelazados y traiciones silenciadas se reencontraban décadas después en una bóveda que nunca debió abrirse. Otras exploraciones mostraron sobres sellados con la letra D. El análisis digital reveló notas manuscritas de Diana, borradores de discursos, reflexiones sobre su matrimonio en crisis y una carta dirigida simplemente a mis hijos cuando sean mayores. La tinta, desvaída por el tiempo, transmitía aún su voz, una voz que parecía romper el silencio del presente. Muy cerca, el relicario dorado con las imágenes de Guillermo y Harry aguardaba, inmune a las décadas. Los expertos que participaron en la revisión describieron el ambiente como insoportablemente tenso. Nadie podía explicar cómo habían llegado esas pertenencias personales hasta allí. Los archivos registraban únicamente una anotación de 1994. Adquisición no revelada. Las teorías crecían. Algunos pensaban que Diana, en medio de sus años más turbulentos, pudo haber enviado aquellas cosas a resguardo. Otros creían que fueron transferidas tras el divorcio y perdidas en inventarios manipulados. Para sus amigos y confidentes, sin embargo, no había justificación posible. La bóveda era la encarnación de todo lo que Diana había combatido. Un símbolo de silencio, control y borrado. El palacio reaccionó con rapidez, trasladando los objetos bajo la custodia del tesoro real. Pero el daño ya estaba hecho. La IA había iluminado lo que décadas de discreción habían intentado mantener enterrado. La intersección de dos vidas, dos mujeres enfrentadas en amor y destino, cuyos fantasmas seguían disputando espacio bajo la misma corona. Grietas en los cimientos de la monarquía. El escándalo no solo resucitó recuerdos de 1997, sino que puso en jaque la posición de Camila dentro de la institución. Durante años había caminado sobre la cuerda floja entre el deber real y el rechazo de la opinión pública. Con esfuerzo, había logrado ascender hasta convertirse en reina consorte. Pero este hallazgo era distinto. No se trataba de joyas, sino de confianza. Carlos, cuya vida entera ha sido una batalla entre amor y deber, se encontraba en el epicentro de la tormenta. Nadie olvida cuánto arriesgó para legitimar a Camila. Desafió tradiciones, soportó la furia popular y tensó su relación con la propia reina Isabel II para asegurarle un lugar en la historia. Sin embargo, Carlos también es un hombre que no tolera la traición. Su ruptura definitiva con colaboradores leales como Michael Fawcett
acusado de irregularidades financieras. Es la prueba de que la confianza perdida no se recupera jamás. Si fue implacable con un sirviente de toda la vida, ¿cómo podría ignorar ahora las sospechas que salpican a la propia Camila? Y la presión no solo venía de él. El príncipe Guillermo, heredero al trono, nunca se ha mostrado cercano a la reina consorte. Siempre cortés en público, distante en privado. Llegó incluso a prohibir que sus hijos la llamaran abuela. Para él, era simplemente la esposa de su abuelo, no parte de su núcleo familiar. La princesa Ana, firme guardiana del deber y la tradición, tampoco ha ocultado su desconfianza. A sus ojos, Camila siempre fue una figura externa, una mujer que no había pagado el mismo precio de sacrificio que la monarquía exige a los suyos. La presión se acumulaba así desde 3 frentes: la duda de Carlos, la frialdad de Guillermo y la severidad de Ana. Un triángulo que hacía tambalear el trono de Camila como nunca antes. Ella, que había sobrevivido al odio público y conquistado el título que parecía imposible, ahora veía su posición en peligro. Porque en la monarquía, más allá de títulos y coronas, la moneda real es la confianza. Y una vez perdida, ningún tesoro, ni siquiera las joyas de Diana, puede comprarla de nuevo.